señores, se preguntarán qué estamos haciendo en la Feria del Libro. Pues estamos haciendo este cara a cara en el marco de los festejos de esta feria que pues parecía que no se iba a hacer, que siempre no, que siempre sí, que bueno que sí, porque pues el pueblo necesitamos cultura, la neta. Estamos sedientos de eventos así donde podamos, aparte de disfrutar la gran variedad de obras literarias, de libros, pues ver artistas y ver diferentes propuestas culturales, jazz, rock, de todo, no nomás balazos y todo ese rollo, ¿no? Y en esta ocasión, como podrán ver, tengo invitado aquí en cara a cara a un conocido del rock and roll de hace mucho tiempo, de décadas, puedo asegurar, 2 décadas fácil, a mi amigo Roberto, vocalista del Malverde Blues Experience, señores. ¿No tenemos aplausos grabados todavía? No, ¿para qué? No. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación, por tomarlo en cuenta uno, muchas gracias. Sí, chingón, porque acaban de ahorita estamos grabando este episodio cuando acaban de hacer su presentación aquí en la Feria del Libro. Que pues estuvo muy concurrida, muy bien, o sea, como siempre la gente no falla, te digo, estamos hambrientos de estos eventos, ¿no? Sí, la verdad es que no es buen momento para cosas masivas, ni abiertas, ni nada, pero se tiene que encontrar la manera, ¿no? Y yo creo que ya empezaron bien, la verdad es que hace mucha falta la cuestión del contacto. Yo creo que a nadie le funcionaron los lives por Facebook, ni nada de eso. Placebo. Sí, hombre, era para nomás calmar ansias, pero yo creo que en mi caso por lo menos nos generó muchísimo más, ¿no? Y pues ya tenemos mucho sin tocar, de hecho, y como mencioné en el escenario, la última vez que tocamos fue aquí en Rock City, en Mochis, y a los 2 meses soltó la pandemia y se acabó. Se acabó, para mucha raza, y mucha gente le costó el trabajo, estuvo bien cabrón, porque fue una etapa muy cabrón en la música, en los eventos en general, pero a la música globalmente, pues la gente que no dependía de descargas y de todas esas cosas de internet, como los músicos versátiles, por ejemplo, toda esa raza se ve bien afectada, o sea, bien cabrón, fue una crisis. No, y los técnicos, por ejemplo, la raza, exacto. Los de los montajes, los de los sonidos, la verdad es que yo creo que la industria del entretenimiento y la cultura en general fue lo que se ve más afectada por todo esto, ¿no? Digo, todo el mundo, pero en el sentido de que si ya de por sí para muchos, pues no vamos a dar nombres en general, ¿no? La politicada, la cultura, los espectáculos solamente son para servirse de ellos en campañas y eso, pero son prescindibles el resto del régimen, vamos a decirlo, ¿no? Y eso se vio porque pues ahorita no hay mucho apoyo. A mí me dio, como siempre digo, en los Mochis siempre ponen el ejemplo de muchas maneras y me dio mucho gusto ver a la gente. Yo les decía a los players cuando veníamos en camino, les digo, pues si nada más va una persona, mejor, o sea, no importa, la verdad. Es que se entiende, pues, pero la respuesta estuvo muy bien, la feria está caminando, está perfecto, y presentándole, ustedes saben más de eso, y me da mucho gusto, ¿verdad? Mucho gusto que de poco a poco se esté reactivando todo eso. Sí, está chingón porque, te digo, sí, es bien refrescante de repente, o sea, esto no se ha terminado, hay que seguirlo cuidando todos, ¿no? Claro. Pero sí es refrescante, de repente el estrés creo que ha matado a mucha gente que esta enfermedad. El estrés también se lleva mucha gente al hoyo, o sea, y porque pues por falta bueno, eran cosas necesarias, ¿no? Aparentemente, pues, pero pues ya, o sea, sí está cabrón, no es como que sea un rebelde de estar encerrado, porque era por salud, pero pues yo creo que ya hay que buscar la manera, ya hay un control masivo aparente, se supone. Bueno, sí, no vamos a entrar en conspiraciones, vamos a hablar de lo que sabemos, o sea, así normal, de que tenemos conciencia, y qué bueno que podemos verlos a ustedes así, a grupos como ustedes y a la raza que se ha estado presentando aquí y que se va a seguir presentando estos días aquí en la Feria del Libro. Ahorita mencionaste algo bien curioso, la última vez que tocaron fue el Mochis, güey. ¿Y ahorita qué onda? ¿Qué plan tiene los Malverdes? Honestamente, ya que se reactivaron. Honestamente no sé. O sea, te lo digo no por falta de ganas, nada de eso, sino porque pues cambiaron muchas cosas, ¿no? En el caso de Dick, pues bueno, él es de aquí y estuvo muchos años en Culiacán. Fue donde se integró al grupo y pues hicimos excelentes migas, ¿no? De hecho, a lo mejor estaban que lo diga, pero no ensayamos para venir, pues. O sea, fue pura... o sea, nomás nos juntamos una vez para, a ver, ¿te acuerdas? Vale, y nos venimos, ¿no? Y no de manera irresponsable, simplemente que ya era como que, o sea, es difícil hasta cierto punto, ¿no? Aparte para no exponerse a nadie viajando y eso, pero no sabemos qué va a pasar. Lo que sí es un hecho es que hay muchas canciones que tenemos que no hemos grabado desde hace mucho, ahí están. Yo creo que si juntamos
híjole, no sé, de perdida un disco y medio de canciones que no tenemos grabadas. Entonces probablemente ahí está la pauta para hacer. Ha pasado mucho tiempo desde que grabamos el primer disco, pero eso obedece a que tuvimos una racha de estar tocando mucho. O sea, el disco nos llevó a movernos por todos lados, pues, y donde menos tocamos fue en Sinaloa, al modo, ya sabes, ¿no? Pero sí, o sea, nos llevó desde el... Pues, de hecho, fíjate, me estaba recordando hace un momentito antes de subirnos a tocar, un chavo de aquí, que no lo conozco, pues, pero llegó y me dijo, oye, me dice, ¿verdad que ustedes tocaron? Fue el primer grupo que tocaron en el Pal Norte, me dijo. Y si es cierto, pues, y no había quedado en cuenta de eso hasta ahorita, pues, ni siquiera cuando fuimos ni nada de eso. Y digo, ¿hace cuánto tiempo fue eso? En el primer Pal Norte. No, fue en el hace 2012 o el 11, 2014, 15. No sé, no lo voy a checar, pero... Decía como 6 años, creo que fue el primero, o 7 más o menos. Como 6 años, fíjate. Y después que en cuenta es verdad. Nosotros... ¿Ustedes abrieron el Pal Norte? Sí, el primer grupo que tocó en un... Yo he visto un video por ahí en YouTube que los vi en el Pal Norte. Y era la misma alineación. Sí, son los mismos. Y fue muy raro, bueno, ya es otra anécdota para otro momento, pero sí fue muy raro. Y te digo, entonces ese disco nos llevó a eso, nos llevó a muchas cosas, ¿no? Y todavía le seguimos, o sea, sigue cayendo del Spotify, sigue cayendo de todos los dices, bueno, pues qué chilo, ¿no? Pero yo creo que ya es momento de grabar lo que tenemos o de plano pararle y ya, porque da mucha ansiedad. Ahorita, como bien lo mencionas, no es momento para muchas cosas. Y se tiene uno que replantear y reinventarse a uno en estas nuevas normas, en estos nuevos códigos. Ahorita uno de los actos más revolucionarios que hay es querer ser músico o entretenedor, pues. ¿Por qué? Porque tienes que luchar con enfermedades, con muchas cosas. Pues ahorita... No es bueno ser un ser humano, realmente ahorita es un horror. Entonces sí estamos como muy tenemos que replantear el asunto. Las canciones que quedaron nuevas, vamos a decirlo, las que te digo que no están, que de hecho la última que tocamos es una de esas. Ah, ok. Y hay otras por el estilo. De hecho la mayoría son en español, por ejemplo. Son las que siguen. Sí, se ve diferente y se ve bien. Ay, qué chingón. Ahorita que hablamos todo ese rollo, es interesante porque sí, ahorita yo lo escuché así como bien dramático, no es bueno no es un buen momento para ser un ser humano, pero qué chingón. Pero ahorita también en la misma frase también incluiste lo de reinventarse. Sí. Ese está chingón el rediseño, porque lo viste en la industria de la música, bueno, en mi experiencia, lo que yo he visto, pues ya no consumimos discos, ¿no? Consumimos hits, está bien chistoso, ¿no? Consumimos... sencillos, o sea... Sí, o sea, consumimos pedacitos. Es curioso, ¿no? Yo, hace poco estaba en el programa de radio hablando al aire y dije algo y alguien me habló, bueno, me mandó un mensaje después, oye, me dice, es que me llamó la atención lo que dijiste. Y lo que dije fue que yo soy de esas gentes raras que todavía escucha discos completos. O sea, si tú me dices, oye, fulano grupo, fulano artista, y me lo pasas, muy a mi pesar a veces, porque lo empiezo y digo, pero lo termino, o sea, y le doy la misma atención que si fuera mi grupo, mi proyecto favorito, y lo escucho, y digo, a ver, otra vez lo vuelvo a poner y me lo aviento completo, pues, y me cuesta mucho trabajo conectar con algunos proyectos más nuevos, porque hacen eso que tú comentas. Sí, hacen una canción, dos, y ya ni siquiera canción, hacen un video. O sea, como que la canción dices, bueno, al video que quiero hacer le voy a poner una canción. Pareciera que es así, pues, porque de pronto le meten más a la cuestión de la imagen, la cuestión de todo lo demás, y la música es como que totalmente desechable en muchos casos, no en todos. Eso es una cuestión extraña porque todavía hace unos años nos reíamos de los One Hit Wonders, que resulta que ahora es un estilo de vida para muchos cantantes. Pues. Sí, curioso porque a mí me pasa muy parecido. A mí me gustan mucho los discos, pero ahora me confunde mucho con muchas propuestas nuevas. Por ejemplo, escucho una rola, ¿qué grupo es? Está chido, y me pongo a buscar música de ellos. Nomás hay una. No, y a veces, y a veces son grupos que tienen 3, 4 años que yo no conocía, 5 años, y me pongo a checarlos, y empiezo a consumir las rolas. Y me suenan diferentes, pero por instinto no me doy cuenta que son de diferentes etapas del grupo, porque sí. Como ya no consumimos el disco completo, dices tú, cabrón, con razón no casa. Por ejemplo, me acuerdo mucho de discos conceptuales, bueno, por llamarlo de alguna manera. Yo soy fan de Rush, por ejemplo, me gusta mucho Rush. Y de disco a disco admiro mucho la facultad que tienen esos músicos para mí,
de crear un sonido para cada disco. O sea, yo por ejemplo entiendo que cada disco suena diferente, aunque los músicos siguen teniendo el mismo talento, misma técnica. Tenían conceptos diferentes, o sea, desde el arte del disco completo, de la portada, el interior, el mensaje del disco, iba algo, pues. Ahorita la pedacera esta, pues creo que se ve. Justamente estaba armando un programa que los miércoles le pongo yo la ultra música clásica y recomiendo uno o dos discos que yo considero que son buenos, obviamente desde el punto de vista personal, curado de manera personal. No es como el deber ser, simplemente a mí me parece que, y esto es, ¿no? Y subí dos, y dije, voy a poner dos discos, son de dos mujeres. Uno de esos discos es como una especie de carta, por decirlo de algún modo, de amor, de Björk a Islandia, por ejemplo. Donde le dice, estoy viviendo en Inglaterra. Digo, así sería como resumir las cosas, estoy viviendo en Inglaterra. Y y la estoy pasando de esta manera y así. Es el disco de Post de Björk. Y es un disco fuerte, bien intenso, bien duro. Y en ese mismo programa está el de Tori Amos, el de... se me olvidó el nombre. Híjole, qué malo. Ahorita me voy a acordar. Y en este disco habla del horror de los hombres, ¿no? Es una cosa así, y lo empiezas a ver. Y lo comento así, digo, más que a manera de querer presumir o hablar de lo que estoy haciendo, es porque eso que tú comentas es muy importante. Tú ves las portadas, ves el contenido del disco, que aunque no sean discos conceptuales, son proyectos enteros, son una sola pieza. Casan en algo. Pues. De algún modo hay un hilo conductor, hay una sola historia, y te narran... o sea, tú ves el disco y dices, este artista en este momento era esto. Y el mundo estaba girando de esta manera. Y lo que decía el mundo, lo que ella reflejaba, esta persona, en este caso Björk, Tori Amos, a través de las canciones, es precisamente el momento histórico. Te plantea todo un contexto, no solo de historia, sino también de música. Esa es la música que yo oía, la que me influenció en ese momento, etcétera, etcétera. Por eso es importante los discos completos. Te das cuenta que en el arte hay una tendencia gráfica, que en ese momento era lo que... Y rollos así. Son documentos históricos de alguna manera, ¿no? Y voy a sonar viejito, pero ya no se hace de esa manera, pues. Hace poco tuve una plática con mi amigo el Elote el Bárbaro, que es uno de la escena del rap nacional. Totalmente. Muy fuerte influencia, no a lo mejor en el underground aún, pero... En Culiacán se le admira mucho al Elote. Aquí también, a lo mejor no es tan profeta como en otras partes, como dicen, nadie es profeta en tu tierra, pero es un precedente, ¿no? Es alguien que es una influencia en el rap de mucha gente. Es una referencia inmediata de lo que es el rap. Y hablamos sobre ese concepto del declinismo, de que hay mucha gente que el declinismo es la gente que piensa siempre, pues todo era mejor antes y vive en esa burbuja. Pero hay gente como tú lo estás mencionando de una manera diferente, no es como el declinismo, voy a estar viejito, no, es menos viejito. Estás siendo bien, yo algo que entiendo bien concreto, porque estamos hablando de los productos como eran antes, no porque quisiéramos que fueran antes. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo me gustaría que yo sí pienso, yo a lo mejor estoy equivocado, que todo este proceso de las pedaceras, de los pedacitos de discos que estamos consumiendo, probablemente unos años más van a llevar a algo diferente que no conocíamos. Sí. Y a lo mejor se retoma el concepto de una manera diferente que no sabemos. A lo mejor en el metaverso va a haber una manera de disfrutar otro concepto. A lo mejor desaparece la música y ahora, no sé. Sí, es algo bien cabrón, o sea. Puede ser, sí. Pero hablando, ahorita que dijiste de tu programa de radio, ¿de a qué va tu programa de radio? ¿Qué se trata? El programa se llama Rock Antibalas. El título tiene que ver con varias cosas, entre ellas... Que de Culiacán. Que estás en Culiacán, nada. Híjole, sí, no, bueno, ya que lo mencionas también hay eso. No, lo que pasa es que a los muchones no les gusta el rock. No, pero... O sea, entonces, de alguna manera, pero no, tiene que ver con un café que tomo todos los días. Neta. Sí, le dicen bulletproof a ese tipo de café. Es un café que el grano se tuesta con mantequilla, se le pone mantequilla al grano, o sea, los pesas con mantequilla en lugar de leche. Son expresos, es una cosa. Si un día de Culiacán ahí les voy a poner una cafetiza. Pero, y tiene que ver con eso, porque no hay el nombre. Y dije, pues Antival total. Y está chido, hombre, me se va a hacer. Sí, ya después agarró otro carácter, ¿no? Y es un programa de radio que yo trabajo en Radio Universidad en la UAS. Es mi trabajo de civil, ¿no? Entonces trabajo en la universidad y tengo 24 años trabajando ahí, desde bien morro estaba yo entré a trabajar ahí. Y hay una carencia, para empezar, pues duramos haciendo home office pues toda la pandemia, ¿no? Y más que son cabinas encerradas y todo, ¿no? Entonces sí es un problema. Pero además,
se acabó el rock porque se murió Concepción Beltrán, el Concho, que era la referencia del rock. No sé si en el estado, pero en Culiacán sí. En Culiacán muy fuerte. Yo me tocó conocerlo y cada vez que iba a Culiacán y a un toquín, algo importante, me tocaba saludarlo y sí, entonces, una gran pérdida. Yo les decía a la gente, porque yo tengo mis programas raros de cosas extrañas, ¿no? Hago un programa aparte los fines de semana que empieza cuando acaba la estación. O sea, se repiten cosas, pero es un programa para oírse nada más de noche. Son playlists que tienen que ver con elementos de la noche, que puede ser desde una estrella, luna, sol, bosque oscuro, sueño, sí. Entonces el playlist se hace tomando esos elementos. Tengo como 3 años ya, 4 años con esto y de muy bajo perfil, pero a mí me gusta porque es para veladores, taxistas, pero la música no es normal. O sea, no es así como que música pop, baladitas, es todo un rollo. Y la poca o mucha gente que lo ha escuchado ya tiene su pequeño fanbase, ¿no? Pero necesitaba hacer algo más porque se renueva la estación, la dirección cambia, y empezamos a hacer lo que yo le llamo horas nalga, ¿no? Que es que de pronto teníamos que ir a cubrir porque la radio estaba sola. Entonces, ¿saben qué? Vayan a la radio por lo menos 2 horas al día, y tienen razón, pues de perdida hacer presencia, que la radio se sienta viva. Ahorita la radio, los podcasts, o sea, le dicen podcast, pero realmente es un programa de radio que no es en vivo a veces, ¿no? Entonces, es el triunfo de la radio sobre el internet, el podcast. Pues entonces, necesitamos revivir la radio, esa radio universitaria que de alguna manera le dio cabida a expresiones como el Concho, como mucha gente. Creo que todos los de Culiacán en algún momento tocamos ahí. Es el único lugar donde tocaban nuestra música, hablando de música propia, rock local, ¿no? Ese tocaba música de ustedes, de por acá, desde el 9207, de la familia, la esquina, o sea, todos los grupos del Melchor, o sea, sí, como 500, somos 500, no sé cuántos. Y todo, o sea, y de Mazatlán también, todos, o sea, todo el que quieres, todos se tocaron ahí. Y en esa estación, siempre fue un nicho para eso, y sobre todo para poner rock, que no era Maná, no era Guns N' Roses, ni Metallica, ni Nirvana, sino muchísimas cosas más. Y se acabó cuando obviamente fallece el Concho, y nadie quiso tomar, de hecho nadie puede tomar su lugar, pues. Pero de pronto a mí si me tiran pedras, se necesita rock, y de los que están aquí, el que tiene el perfil eres tú. Y yo no lo quería hacer, honestamente. Está bien cabrón pretender tomar. Bueno, es que no tomar el espacio, pero falta el rock ahí. Pues. Lo hice como una cuestión. Voy a sonar cursi, que a veces lo soy. Me lo voy a permitir. Para mí fue un ejercicio sanador el hacer ese programa. Ya no tiene que ver ni siquiera con decir, voy a rescatar el rock. No tiene nada que ver. Es simplemente que yo me había peleado con el rock, curiosamente, en estos años de la pandemia. Lo odié. Órale. Curiosamente he escuchado más música que en toda mi vida junta en estos de pandemia. Escuché más música y dije, tengo que hacer algo con todo. De por sí lo que ya tenía, tengo que hacer algo con esto. Y sentía que tenía que contarle a la gente que lo que estaba oyendo valía la pena, desde mi punto de vista. No como algo no como verdad única, sino mi percepción de lo que está sucediendo en música y así, de antes, de ahorita, todo es esto, ¿no? Entonces fue un ejercicio sanador porque tuve una situación por ahí, no me ha dado COVID, pero tuve una situación por ahí que dije, lo tengo que hacer. O sea, necesito, ¿cómo se dice? Encaminar esta energía, enfocarla de otra manera, en lo que el grupo se activa, en lo que esto y lo otro. Y curiosamente cuando lo eché a andar, dije, lo voy a echar a andar un mes nada más. No le había dicho a nadie que era un mes. Lo voy a echar a andar un mes y nomás como cosa perdida, como si fuera un programa especial de un mes, o sea, todos los días. Pero no lo puedo dejar. O sea, realmente es una hora que a lo mejor suena mucho para mucha gente, pero no es mucho una hora. No. Quisieras contarles muchas cosas. Pero sí es un compromiso mantenerla, ¿no? Y lo he logrado, ¿no? Se ha logrado y a veces me doy mi permiso de... Está en línea, Radio Guas está en línea totalmente, sí, ¿no? radioguas.org. De hecho, Radio Guas tiene una señal para Mochis. Ok. ¿Y en el AM/FM? En FM. Ok. En FM se escucha aquí en Mochis y ¿Qué horas es tu programa? A las 7.
7. Es a las 7. Y hay teléfono abierto, nada más que el problema ahí es que, bueno, te contaba fuera de micro, es una situación que, bueno, ya después se va a solucionar eso. Seguramente. No, pero aparte hay un detalle, alguien dio el teléfono de la radio como teléfono personal y no es de ahí de la estación. Y están hablando para cobrar y que vamos a embargar. O sea, alguien agarró cura y dio el teléfono, pues, y bueno, total que es una lata. Estás al aire y de pronto habla alguien, oye, ¿cuándo vas a pagar? Oye, es una estación de radio, pues, bueno, en fin. Qué loco. Deberías de grabarlo para hacer. Fíjate que sí, sí estaría muy bien. De hecho, ya platiqué una vez con un cobrador, contesté yo y le saqué plática y bueno, fue ahí, sí, estuvo divertido. Entonces, fue un ejercicio sanador para mí, enfocar energías de otra manera y también reencontrarme con el oficio de la radio, que ya lo tenía. Desde hace mucho estaba trabajando con programas grabados y me gusta hacerlo en vivo, me gusta mucho me gusta equivocarme, por ejemplo. Es como cuando tocas en vivo, o sea, te grabas en un disco tocando con tu grupo y dices, chingada, bien chilo todo y todo, pero de pronto dices, o sea, hay algo ahí que falta. Y es precisamente el factor humano, que es el falible, el detallito, el tallón de dedo, el acorde que empieza a morder ahí el traste y el del otro. Que no estás oyendo un robot, pues. Exactamente, que necesitas que sea más orgánico. Y esa es un poco también la necesidad de eso. A mí me afectó la pandemia de muchas maneras, ¿no? No me volví, bueno, creo que no me volví loco, ¿no? Pero sí, esperemos que no. Pero sí, o me compuse, a saber, ¿no? Lo que sí es un hecho es que es necesario que incluso tú, ustedes como creadores de contenido ahora, como músicos, como lo que sea, tenemos la obligación, así como ya tuvimos en algún momento los beneficios de tocar en grupos, de andar de vagos y por todos lados, que lo extraño muchísimo, no te imaginas, me acostumbré a la vida del hotel, pues. Sí. Entonces, necesitamos reinventar todos estos procesos, todos esos estilos, todas estas maneras de hacer las cosas, música, radio, podcast, pintura, lo que hagas. Y para poder mantenernos vivos, porque realmente no es el dinero que sí, obviamente, nos ayuda, pero es la cuestión de mantener vivo. El momento en que el músico, el creador de contenidos bien, no hablo de los tiktokeros que bailan, hablo de claro, de la gente que trae idea. Por ejemplo, el esfuerzo, estoy viendo un cable, vieron aquí el cablerío, el desmadre de micrófonos, cables, preocupados si se ve bien o sea, eso es una creación de contenido, pues no es precisamente doblar, hacer playback con audio, o sea, que pues cada quien, digo, me vale, pero digamos que no lo veo como algo que a la larga pueda servir como algo. Por ejemplo, ahorita estamos hablando, que es un poco lo que habla de los discos, y si alguien escucha esta entrevista, esta plática dentro de 5 años, y ya no hay COVID, va a decir, qué loco. O sea, hace 5 años estos güeyes están llorando porque no podían salir a trabajar o a hacer música o lo que sea, y ahora se puede y no pasa nada. Pues sí, pero es que por eso son importantes estos espacios, estas cosas, para crear, es una fotografía, vamos a decirlo. Sí, me imagino que es como en la historia, pues, es que quedan vestigios de las cosas, lo que estaba sucediendo, lo que pensaban las personas, los músicos, los locutores, toda la gente que crea que pasaba en el entorno mientras había una pandemia en el mundo. O sea, totalmente, y es muy necesario, o sea, es muy necesario, y la verdad es que no han entendido. Ya hace poco platiqué con alguien ahí relacionado con la cultura y le digo, el compromiso de los nuevos gobiernos y de todo es entender que uno de los elementos claves para que la gente no se volviera loca fue la cultura y los contenidos de música y de arte y de todo tipo. Claro. De pronto surgen cursos de lo que sea, doméstica y cuanta cosa, porque es necesario que la gente mantenga la cordura a través de cuestiones ocupacionales. Y la música, el ser espectador, el ser partícipe, el ser artista y todo eso, pues es importante para que la gente mantenga pues la locura que ya tenía y que no agarre otra, por lo menos, ¿no? Sí, que la siga canalizando de alguna manera. Totalmente. Entonces sí es muy importante que entiendan que aunque que además de los médicos, lo que sigue para abajo, que evitaron que muchas cosas salieran de control, fueron los artistas. Sí, claro. Imagínate entretener a tantos millones de personas en sus casas encerrados. Para que no se vuelvan locos. Y a la vez al artista le servía para sentirse vigente y funcional. Sí, claro. Y hubo experiencias bien chidas durante el lockdown de DJs que yo vi a este vato, o sea, ¿cómo se llama? Este DJ muy famoso
que puso en Miami, en su departamento, Sí, sonido, y se sí. puso a mezclar para todos los vecinos, y la Sí. gente que hacía cosas. Los que cantaban en los balcones, por ejemplo. Sí, ¿no? exacto. La gente que hacía videos en común, a distancia. Hubo chorros de experiencias bien padres, o sea, que van De a hecho- quedar para la historia. ¿ves? De hecho, de las más interesantes que yo vi, fue, se me olvidó el nombre del comediante, está en Netflix. Este es un comediante, yo soy consumidor de stand-up desde hace como 30 años, ¿no? Y ahora que en México lo están haciendo, pues tengo mis reservas, pero hay cosas muy fregones y todo. Pero, por ejemplo, hay un comediante muy joven que hizo un especial, que hizo un musical, él solo, en su cuarto, en su casa, encerrado en pandemia. Es una de las propuestas, o digamos de los shows, de los espectáculos más propositivos que hay, porque resulta que el vato es mejor músico de lo que él y muchos, no sabía yo que era músico, yo había visto cosas de él antes, pero tiene que ver con eso, con decir, no, sí me voy a volver loco, pero lo voy a usar a mi favor. Y es eso. O sea, es un aspecto que todos tenemos que ver, independientemente de que te guste la comedia o no, como ejercicio, como desfogue, como catarsis, como lo que tú quieras. Es muy interesante y creo que muchos debíamos haber tomado, o todavía podemos, ¿no? No, todavía se puede. Tomar ese camino, ¿no? Yo tengo amigas en Europa, por ejemplo, una amiga en Italia, que me hizo bien curioso, pues que ella en el lockdown se puso a cultivar legumbres, aprendió a cómo hacerlo, luego aprendió a cocinar, cosas que no cocinaba, y todo el mundo empezó a desarrollar talentos que no sabía que podían. Así es. De eso se trata, finalmente de eso se trata, de reinventarnos precisamente. Exacto. Ahorita me estaba acordando, mientras platicamos de música y del concho y toda esta raza, ahorita me vino a la mente algo muy cabrón. Tú también eres pionero del Festival de Rock Sinaloa. Sí. Es un tema muy loco porque a lo mejor de repente se politiza mucho porque tiene que ver mucho con la política. Sí, pero sí. tú eres pionero, de fundador, Sí. de mentor, de todo ahí Es que fue una aventura que yo dije, yo como a los 5 años yo quería tirar la toalla, ¿no? Porque originalmente no fue idea mía el Festival de Rock, siempre lo he comentado, ¿no? Se empezó a armar así como, ay, que era para armar un toquín. Vamos, ¿no? Ya murió la persona que lo hizo. Pero es muy curioso porque esta persona era el profesor Castañeda, que en paz descanse. Okay. Y en ese entonces se le llevó el proyecto a él y no dijo que no, pero tenía sus reservas con justa razón, porque bueno, algunos de los que íbamos, pues no nos bañamos a lo mejor para ir. No lo digo por mí, pero me voy a incluir. Y digamos que decía, bueno, estos güeyes, ¿qué? Pues estamos bien morros. Sí, pues sí. Entonces... ¿El 97 fue el primero? Fue en el 97. Entonces... ¿Y qué? Entonces como que lo veíamos titubear, no por falta de apoyo, al contrario, realmente fue muy receptivo para hacer algo que él no domina y que no le gustaba. O sea, no lo consumía más bien, pero no es que no le gustara, pues él era funcionario de cultura. Entonces, pues va, pero no, pero queremos traer grupos de fuera para que se compensen. No, que no hay dinero. Hay un grupo que se llama La Castañeda. Sí, claro, me acuerdo. Entonces él se apellida Castañeda y tráigalo. O sea, a nadie le gustaba La Castañeda, la neta. Ninguno de los que estamos ahí. Usted le respeta su carrera, pero nadie nos gustaba como para decir. Había otras opciones, pero fue el gancho perfecto para y que estuvo muy chido, por cierto. Sí, yo que es la única vez que los he visto. No, miento, una vez en la Ciudad de México me tocó verlos sin querer. No iba a eso, al lugar y también muy bien, muy, o sea, no me acuerdo de ninguna canción, pero en general muy bien. Yo me acuerdo mucho de ese festival porque participamos, pero también me acuerdo Cierto, mucho con La Esquina. Con La Esquina, Me acuerdo mucho del Inspector, ahí los conocí. Sí. Y después fueron un boom, un famoso, De hecho, sí, un chingazo, ¿no? sí hubo mucho de eso. Ya para el segundo festival, ese comité se pelearon todos, nadie, y que nos quedamos como a la deriva algunos y no. Para el tercero pasó a otras manos de personas que están, digo, muchos no lo voy a mencionar porque ya fallecieron dos de ahí, pero que grillaron como para quedarse con es que yo lo haría mejor y que no sé qué. Eso ha sido uno de los peorcitos, debo decirlo, porque la gente cree que si ves algo y lo ves como muy sencillo y dices yo lo haría mejor. Y cuando le dices... La estructura, y cuando le dices, ten, es tuyo. Pues digamos que fue debut y despedida. Y cuando se pensaba que ya no se iba a hacer, pues llegué al cuarto festival donde ya entro yo y me quedo de lleno ahí, con otro camarada,
el Lobo. El Lobo. O sea, mucho que no lo veo. Un abrazo, Lobo, a veces te mando un abrazote. El Lobo y que también estuvo desde el principio de algún modo u otro, y digamos que era la parte... era la parte como virtual. El Lobo era como que no sé cómo decirlo, ahorita voy a encontrar una palabra para eso, pero digamos que era el que siempre se empeñaba en apoyar el movimiento y todo el rollo de manera romántica, y lo digo como un cumplido. Sí, es como que el que tenía la esencia que muchos a lo mejor de repente pierden. Tenía mucha candidez, y algo que yo le admiraba mucho. A mí me gustaba el rock de otra manera. A él le gustaba de una manera romántica, idealista, pues. Y incluso sin la cuestión esta crítica o de discrecional, de decir esto no me gusta o no. O sea, era como que hay que aceptar todo. No sé, y estaba muy bien, porque yo no soy así. Era como muy buen contrapeso. Pero llegó una administración después que me preguntaron, ¿y qué hace él? No, pues él es el que... Dije, bueno, es que no hubo manera a los ojos de ellos de justificar su papel. Y creo que lo resintió un poco y obviamente, ¿no? Pero bueno, la cosa es que fue muy raro y nadie se acercó. Porque si llegaban y me decían, oye, es que tú, no, pues intégrate. A los 5 días a la semana, ¿sabes qué te ves? Y no le entran. ¿Por qué? Porque la parte más bonita es ir el día del evento y ver que todo salió. ¿Qué salió? Tienes que luchar con cuestiones administrativas, institucionales, porque yo no trabajaba ni en Difocur ni en ISIC después. Yo era colaborador también, yo no tenía palancas, yo era el externo, pues yo sí fui funcionario del ISIC en algún momento, hace unos años, renuncié y todo ese rollo, pero bueno, pero antes de eso no, pues yo tenía mis trabajos y mis otras cosas, tocaba y todo ese rollo. Entonces fue muy complicado vivir el proceso del festival, primero en bola, después como que se pelearon, después se quedó otra persona con él, luego regresamos para el cuarto, que fue cuando vino Julieta Venegas. ¿Así? Y de ahí para el Real, ¿no? A luchar sacando cuentas, o sea, sacando un presupuesto que tú nunca ves, que nada más te lo ponen en papel y dices, saca cuentas y distribúyelo y saca el IVA. Pero yo no hago esto, o sea, yo soy el monigote que, no, pues hazlo. Y esa es la parte que la gente nunca se dio cuenta. Y no se va a dar cuenta jamás ni haciéndolo, porque realmente es un gran problema armar un festival donde tienes que luchar un poco con la piel delicada de muchos. O sea, si quedan en el festival eran tus amigos, si no te echaban mierda y media, y cuando volvían a quedar ya te defendían, y luego los que ya habían quedado te echan mierda porque no volvieron a quedar. Entonces dices, lo que haces, terminas ignorando y no leyendo nada, no contestando mensajes, sino simplemente dedicarte a trabajar, pues. A crearlo, porque te desenfoca de estar haciendo caso de todo el mundo, ¿no? Y lo más interesante y triste es que todos esos años, por ejemplo, los mismos gente les echaba mierda a los grupos locales. Lo que nunca entendieron es que ese presupuesto, el que había veces que nunca era el mismo, a veces había muy poquito. De hecho, una vez hizo con 80,000 pesos. Fue el último año que estuvo Maloba, fueron 80,000 pesos y se hicieron 4 días. Y en lugar de la raza solidarizarse, empezaron a tirarle mierda a los grupos que sí tocaron. Qué loco. Los grupos que vinieron de fuera no cobraron nada, solamente viático. Yo no sé cómo le hicimos, o sea, fue un horror eso. Fue el año que Satania les puso una chinga a todos en el último día y les dijo prácticamente, dejen de hacerse pendejos. O sea... Sí, fue épico esa. Tengo el recuerdo por ahí de que fue muy mencionado. Estos vatos, pues sí. Está bien cabrón, porque ahorita hablando todo de esta historia, todo el festival, tenía pensado preguntarte, tú eres pues, alguien que conoce la escena independiente, ¿no? O sea, y ahorita tenemos en México festivales, ahorita pensamos el Pal Norte, está el Coordenada en Guadalajara, acá en Jalisco, están el Corona y todo ese rollo. ¿Tú crees que el noroeste se merezca un festival de este tipo, de ese nivel? Sí, pero... ¿Y qué tendría que pasar para que fuera eso? Pues para empezar tendría que suceder que dejen de ver al noroeste, ahí ya incluyendo Sonora, las Bajas Californias, que los dejen de ver como... O sea, pareciera que hay una especie de recelo del resto del país con el noroeste del país. Y a veces contra el noreste también, ¿no? Porque las influencias musicales, yo creo que tiene mucho que ver eso, no son las mismas de Mazatlán hacia abajo.
No. No son las mismas. Tú ves, por ejemplo, hubo un momento que en Mochis, Mazatlán, Culiacán y los otros municipios, algunos ejemplos, se estaban generando cosas bien interesantes, tú lo sabes. Sí. Cosas interesantes que yo no sé si eran tan buenas o tan malas, pero eran diferentes. Y tú podías, no, o sea, era muy difícil armar, y eso lo viví yo muchos años, pues, en el festival, cuando decías, es que no puedo armar un día de metal. No, ¿por qué? Porque sí es metal, pero esos vatos dicen que tocan metal, pero no se parecen a esto, ni a esto, ni a estos. Y estos que tocan punk, resulta que son acústicos, y aquellos dicen que no son punks. O sea, es un relajo. Entonces, la gran diversidad, lejos a mí me parecía la parte más encantadora de todo esto, ¿no? Sí nos merecemos un festival, pero, o sea, de ese tipo, un evento de ese tipo. Pero no, hay varios factores que no están bien. Yo siempre todo lo sé en tres partes. Tienen que estar de manera muy equilibrada, tanto el promotor, vamos a decir, el creador, promotor del evento, los artistas y el público. No puede fallar uno de esos tres. Siempre tienen que estar mínimamente equilibrados esos tres puntos. El momento que falla, si falla el promotor, el evento se cae, el público se va triste, los grupos se frustran. Si falla los grupos, el promotor ya no los va a contratar y el público ya no va a querer ir. Si el público falla, los grupos ya no van a querer tocar ahí y los promotores no van a querer invertir. Se tiene que balancear de manera, cada quien tiene que jugar su rol. Y en el Festival de Rock el gran problema que pasaba eran cosas de pronto muy absurdas, porque decían, un día me vieron en una Hummer. Que me compré porque me robé todo el dinero, ¿no? Güey, yo no manejo. O sea, no uso carro, güey. No, o sea, de ese nivel, pues. Y me da mucha risa, la verdad es que era muy cómico. Pero lo que sí es que no funcionaba del todo. Hubo un momento que se cayó mucho el festival porque la gente nunca se dio cuenta, nunca le dio el valor a los grupos locales, como ahí sí lo puedo decir que se los di yo y la gente que estábamos de algún modo involucrados. Es decir, el dinero, el único festival en el país con esas características era el Festival de Rock que se hacía en Sinaloa, donde se ponía a la par con el mismo sonido, el mismo escenario y todos los grupos locales con los grupos de fuera. Es que no era ningún escenario diferente, pues era no, el mismo todo. Ahí en Culiacán se hicieron otros festivales donde decían fulanos y la fregada y grupos locales y te ponían un escenario chiquito, así como huevo de perro al fondo lleno de tierra. Sí, pues sí. Y de pronto estaban tocando y echaban a andar al grupo grande y dices, güey, sí, no mames. Les daban un cartón de pizzas. Pero, por ejemplo, toda la gente, y te lo puedo, todas las personas que de alguna manera tuvieron contacto conmigo, a la hora de darles su lugar, pregúntale por los hoteles donde los metíamos. Sí, o sea, a ti te consta. Sí, además, me consta, ¿no? Todo ese tipo de rollo. Entonces, no es como que se les haya tratado mal. Cuando hubo dinero se les pagó. Y lo que sostenía realmente la esencia no era Molotov, no era eso. O sea, por causa de que había grupos locales y se podía conseguir un poco de dinero para eso, se podía contratar a Molotov. Pero, por ejemplo, decían, es que Molotov cobra tanto, están robando. Güey, no tienen idea de la gestión que se hacía y se sigue haciendo para pagarle a esos grupos de paro. Porque muchos de ellos con descuentos gigantescos. De todos modos sigue siendo una lana. Y sigue siendo una lana, pero me refiero a que muchos de ellos fueron muy generosos a la hora de prestar servicios. O sea, eliminaban gente, eliminaban dinero, eliminaban gastos para poder presentarse ahí. Y lo que hacía que se pudieran presentar era que existían los grupos locales. El reclamo más pendejo, más chistoso, el que más me gustaba es como me decía, oye tú, este festival fue una mierda. Él tuvo más chingón fulano. Güey, ese también lo hice yo. Sí, pero esto sí, no, más bien había grupos que no te gustan, que es diferente. Exacto. Entonces, ese es entonces, mientras no estén nivelados esos tres puntos, público, promotores y artistas, estén al mismo nivel, trabajando al mismo tiempo, por lo menos cada quien cumpliendo su rol. El público tiene que confiar en lo que le ofrecen. El artista tiene que confiar en el promotor. Tiene que poder confiar en eso. Y el promotor tiene que confiar en que lo que está haciendo, si lo hace bien, va a funcionar. Y las otras dos partes van a estar bien, pues. Y si el público responde, el promotor le va bien, sigue invirtiendo. Entonces es un círculo. Es un balance, ¿no? Sí. Y eso me lleva a una duda que estaba pensando ahorita, que creo que a lo mejor suena como pregunta cliché en una entrevista con gente que tiene que ver con el rock, pero
¿tú crees que el rock está muerto? O sea, ¿se murió o está en hibernación? Bueno, en estado yo creo que sí, no le han avisado. De criogenia acá. Porque puede ser criogénico el asunto de que estés... Pero la pregunta sería, sí la puedo responder así como la preguntaste, pero ¿muerto en qué sentido? En la escena, lo que llaman escena, mucha gente, pues, porque yo escucho, no lo digo por mí, yo lo digo porque es una premisa que he escuchado muchas veces, es que no hay escena, se murió la escena y... Bueno, es que la gente... Tiene que ver con lo que estás diciendo ahorita. Pues. Hay una cuestión aquí. La primera pregunta que me haría yo es, ¿hay una escena? ¿Por qué? Que haya grupos no significa que haya una escena, porque cuando hay una escena, se supone que todo el mundo está trabajando, aunque te caigan gordos los fulanos, aunque no te gusten los sutanos y la fregada, trabajan en conjunto. Entonces, eso es una escena. Se soportan entre ellos, se apoyan entre ellos, se sostienen entre ellos. Y volvemos a lo mismo. Aún en una escena, el promotor tiene su parte, el público apoya y los artistas a como pueden y todos hacen su parte. Perdón. Eso es una escena. Entonces la primera pregunta sería, ¿hay una escena? En donde quieras, no te voy a poner lugar, en donde quiera primero. Segundo, ok, vamos suponiendo que sí la hay. ¿La apoyas? O sea, ¿te gusta realmente? O nomás porque dices, es que a mí me gusta el rock. Pero para que una escena funcione tiene que haber crítica. Y no hablo de choteo, hablo de crítica. Tiene que haber criterios y a la vez como consecuencia tiene que haber crítica. Tiene que haber prensa especializada interesada en lo que está sucediendo para poder que se geste esa escena y que se convierta en un movimiento y que los mismos periódicos, los medios, la televisión, lo que sea, diga en Los Mochis, en Culiacán, en donde se está sucediendo algo con los músicos. Desarrollaron, aunque en diferentes estilos, desarrollaron un lenguaje propio entre todos ellos. Ejemplo, se habla de la escena de Manchester en Inglaterra, se habla del grunge en Seattle, se habla de, no sé, lo que quieras. ¿Por qué? Porque era un esfuerzo. Todo el mundo quiere armar colectivos, pues eso salen peleando. Bueno, los movimientos pueden ser una especie de colectivo bizarro, donde se ponen de acuerdo por un bien común. O sea, no te soporto, pero te necesito y me necesitas y vamos sirviendo, pues. ¿Por qué funcionaba? Y otras de viejito. En los 90 la escena en Mochis más que ahora. Porque yo digo que sí funcionaba más que ahora. Sí, yo entiendo muy bien. Te hice la pregunta porque... Porque te prestabas los amplios, porque no había. Porque de pronto decía, tú veías, por ejemplo... ni siquiera es mi género, tu grupo. Además no me gusta tu banda, pero te apoyo. Sí, exactamente. No, y decías, plebes, va a tocar fulano y hay que ir porque... tiene que subsistir, pues. Yo, híjole, me chuté grupos de los... Un día, de manera ociosa, varias cámaras, hicimos hace muchos años, ¿cuál es el peor grupo que habíamos visto? Y güey, eran como 40 de 50 grupos que había. Pero era cura, pues. Pero esos grupos, todos los apoyamos, todos los fuimos a ver. Todos los fuimos a ver. Entonces, habría que revisar, no es que esté muerto, más bien no está vivo. Sí, a lo mejor puede ser raro lo que estoy respondiendo. No está vivo porque no está caminando, porque no se mueve. Dicen, hay un blues tradicional que se llama Rolling Stone. De ahí sacaron el nombre de los Rolling Stones. Y dice que la piedra que no rueda se llena de moho. Ah, ok, interesante. Entonces, hay que ser eso. O sea, el rock tiene que ser eso, ¿no? Una piedra que tiene que estar rodando constantemente. Para que no se enmuezca, para que no se pudra, para que vea que hay más para allá del lugar de aquí, porque esa es otra. Yo les decía a la gente del Festival Rock, no se peleen por tocar aquí, güey, hay 31 estados más en el país, busquen otros espacios, no peleen lo de aquí, güey, o sea, peleen otras cosas en otros lados, hay mucho, o sea, no por menospreciar, pero ¿por qué se pelean por tocar una vez al año? Hay 364 días más. Me tocó ver grupos, volviendo al tema del festival, que había grupos que tocaban para el festival. Y en muchos casos fue agradecible porque tocaban muy bien. Pero desgraciadamente, ya sepa dónde vas, pues dices, ya nunca existieron otra vez. Pues. Desgraciadamente sí era. Pero los productos, pues, pero no. Pero ahí es donde entraba un pequeño conflicto, porque lo que mucha gente sabe es que yo no escogía a los grupos. Ya tenías un comité, ¿no? Yo tenía un comité, yo se invitaba gente. Muchos de los que tiran mierda, incluso que tiraron mierda en su momento, eran parte del comité. Fueron parte de los que escogieron muchos. Sí, vale, verga, todo. Y dices, güey, tú los escogiste, pero no daban la cara, pues.
y escogían de lo peorcito y yo tenía que sostener esa decisión porque era mi papel. No voy a involucrarme y sostener el fallo. Pues. Tienes que delegar, pues, porque... Totalmente. Por sí, no me podía meter en eso también. Sí. Aún así tenía que defender ese fallo, aunque no estuviera de acuerdo. Porque de eso se trata, ser un tanto democrático, aunque a veces no es tan bueno, ¿no? Pero muchos de esos, después yo me di cuenta que muchos de ellos cogían grupos bien zarras, porque sentían pasos en la azotea. Órale. O sea, veían grupos que en vivo, yo no voy a dar nombres, ¿no? Obviamente, pero sí recuerdo que un guitarrista bueno dijo, a la madre, estos vatos son una chingonería. Les salió del alma y no entraron. Me acuerdo que lo peleamos, le dije, güey, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Pues es que, o sea, no, que los tenis eran verdes, o sea, pendejadas así, pues nunca, y no entraron, no se pusieron de acuerdo. Y dices, bueno, pues ni modo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero es eso, el rock no es que esté muerto, más bien no está moviéndose. La piedra no está girando. Exactamente, está estancado totalmente. Y hay otro detalle. Hubo un momento en Sinaloa en general, todavía hace algunos años, donde las propuestas se pusieron medio raras, pero interesantes también. Y ahorita estamos cayendo en muchos convencionalismos. O sea, es decir, de pronto pareciera que estamos retrocediendo. Y yo nunca he entendido esa onda de decir, es que tenemos que hacer rock porque, y para pegar, en el caso de los grupos que pueden, no, que una rolita que sí. Y digo, güey, toca rock en México y ya está mal, güey, para empezar, pues. Toma riesgos. Mejor toma los riesgos. O sea, no caigas en convencionalismo, no caigas en lugares comunes. Apuéstale, arriésgate. O sea, es una pinche apuesta por tu trabajo, pues. Crea tus públicos. Hay que trabajar en la creación de públicos, por ejemplo, del rock. Pero la gente no está dispuesta, pues, porque ¿cómo voy a ir a apoyar al Bola si me cae gordo? Si vive a 3 cuadras de mi casa el vato, lo vi en Chorla otra vez y traía Crocs y me cayó gordo. Es un argumento real, nomás que lo estoy poniendo contigo. No, me ha pasado, o sea, totalmente de acuerdo. Sí, entonces... me lo han dicho incluso. Oye, pero toca muy chingón, güey, pero me cae gordo. Bueno, le pasa a todo el mundo seguramente. Totalmente, ¿no? De hecho, yo podría contar muchas... Me ha pasado hasta con famosos de acá consagrados que me dicen, ese vato vivía ahí a la vuelta de mi casa. Lo tiran a menos nomás porque lo conocen, qué loco, ¿no? Al revés, yo lo conozco, sí, exacto, en mi casa. O sea, y los movimientos grandes, las escenas grandes en el mundo se han forjado y se han sostenido precisamente porque el güey que vive a 3 casas se orgullecen un poco de eso, pues decir, yo lo conozco. Y sus giras por cocheras y todas esas cosas. Exacto. Así se crea una escena, entre muchas otras cosas, ¿no? Obviamente es mucho más complicado, pero te digo, no es que esté muerto, no está dando señas de vida, no está moviéndose. Está cabrón. Oye, Roberto, así como que para agarrar una recta final en esta charla, yo creo que nunca habíamos platicado, nos habíamos saludado y así, pero creo que jamás habíamos tenido una plática, y me estaba acordando ahorita de una charla que yo a veces he platicado porque Santos Cegollado se llama tu grupo con el que estás tocando. En los 90, sí. Porque esa vez me acuerdo que nos tocó el mismo festival a la esquina, cuando yo tocaba en la esquina. En el primero, sí. Ajá. Y yo me tengo una charla bien cobrado del soundcheck, porque en aquel tiempo estábamos del mismo calibre tú y yo. Incluso usamos los dos el pelo largo, me acuerdo mucho. Traíamos más largo el pelo, sí. No, tú lo tenías más largo que yo, además, pero tenemos pelo largo. Andamos despeinados. Éramos de los chicos salvajes. Entonces, está bien curioso porque yo me acuerdo que estaba en la cafetería de Infocur platicando con alguien y yo veía de reojo el escenario, pero estaban ustedes haciendo soundcheck, pero yo pensé que era mi reflejo. Entonces me pegó un susto cuando vi que se movió. Dije, ¡ay, güey! Dije, tenía como que la onda de que estaba viéndome yo, estamos andando muy parecidos. Yo estaba así como viendo de reojo y dije, o sea, no tomaba en cuenta el reflejo porque pensaba que era el mío y de repente veo que se mueve independientemente de donde yo estaba parado. Me pegué un susto, cabrón, dije algo paranormal. Pero está bien, cabrón. A lo que iba con esto es así, hablar sobre, así como de ti, el Roberto, ¿qué es lo que más te apasiona así hacer? Música, radio, ¿qué es lo que más te llena? Es que hace poco en broma lo dije, porque de hecho no fue definición mía, lo dijo una amiga, pero yo lo repito porque me dio mucha risa. Me presentó una gente, estamos en una sesión de Zoom, curiosamente virtuales, y dice, les presento a Roberto, y él qué hace, pregunta, pues este güey toma un chingo de café y sabe cosas. Entonces esa es como la manera, el que me apasiona a mí, hacer cosas. O sea, ahorita tengo muchas canciones aparte de Malverde y eso, tengo otro rollo que quisiera hacer, no de manera de como curiosidad, ¿no?
retomé un poco, porque lo estoy trabajando, quiero exponer de nuevo. Yo me dedicaba a la plástica también, he participado en cosas de esas. Fui diseñador gráfico también mucho tiempo y todavía lo hago, pero ya no, ya de manera personal, ¿no? Obviamente lo de la radio, obviamente, ¿qué otra cosa? Muchas cosas, me gusta mucho cocinar. De hecho, es una de las cosas de lo que más me gusta cocinar y cabe la posibilidad que prepare el mejor café de Sinaloa. Cabe la posibilidad. Ahorita con el Bulletproof me llamó mucha atención, me gusta mucho el café y dije, vamos, un día tengo que ir a Culiacán. Sí, váyanse un día, agarren viada y yo lo recibo mucho gusto en mi casa, aquí en su casa. Y me gusta mucho hacer cosas que, soy un tipo, yo la neta muy afortunado, ¿no? Yo me considero afortunado, ¿no? Tengo a mis padres vivos, tengo a mis hijos, tengo hijos, y soy afortunado que me he divorciado 2 veces, soy felizmente divorciado, pero yo siempre me he dedicado a lo que otra gente hace en su tiempo libre. Esa fue una decisión que tomé hace muchos años cuando estaba adolescente, decía, ¿por qué yo no me puedo dedicar a lo que la gente usa como hobby? Okay. Entonces dije, chingan a su madre, o sea, yo no voy a trabajar en oficinas. Y no he trabajado en oficinas, o sea, sí lo he hecho, pero en mis términos, en mis propios términos. Y siempre he sido feliz, haya buena paga o no, a mi manera, ¿no? Entonces, me gusta mantenerme así incluso ahora, ¿no? Que estamos viejonotes. Lo sigo haciendo. De algún modo u otro yo hago cosas que la gente hace en su tiempo libre y no gana dinero. Entonces me gusta ganar dinero con lo que la gente hace en sus tiempos libres. ¿Monetizas tus hobbies, pues? Sí, les doy valor. Les doy un valor, pues, porque de pronto te encuentras gente. Yo conozco un señor, por ejemplo, ya pegando los 70 años, que toca la guitarra y canta trova en su casa. Si ese señor pidiera chamba en un bar, le tumba la chamba a todo mundo. Toca precioso, canta muy bien, tiene su repertorio. Y digo, bueno, ¿por qué no cobra? ¿Por qué no deja su trabajo mierda de oficina? O si es que ya es jubilado, no lo sé, y se dedica a eso. O sea, como dije hace rato, y acá en el escenario, o sea, pues si como está el mundo, se nos va a chingar la vida este asunto, pues que nos agarre tocando. Exacto, sí te escuché eso. Sí, o sea, de eso se trata esto. Entonces, yo hago todo lo que puedo. Y creo que lo que hago lo hago bien, no sé qué tan bien, pero por lo menos me entretiene bastante. Es algo muy chingón. Oye, ya así como para irnos acá, porque te tienes que ir a descansar al hotel con las groupies y todo ese rollo. ¿Algo que te gustaría añadir, que te gustaría que la gente supiera de ti, o un mensaje, algo así, algo importante, hablando sobre ahorita todo esto que hablamos del ámbito de la creación, de la música, de todo este rollo? No me tengan miedo, por ejemplo. Es bien chistoso porque mucha gente... me decía, es que tú me caes mal. Esa es la clásica frase. No, tú me caes mal. Güey, nunca me has tratado. No, pero te robabas el dinero. Güey, por favor. En fin, no está bien. Pues quédate con eso. No, lo que les puedo decir de mí es que que soy una persona de muy pocos amigos. Eso es real. Conozco a toda la gente que te puedas imaginar, pero es una persona muy poco, o sea, es un círculo muy pequeño, muy cerrado. Yo decidí que fuera así hace mucho tiempo. A mí la pandemia no me afectó tanto en el sentido de ser ermitaño, porque, mira, están recibiendo, han de ser de Culiacán. Pirotecnia, ¿eh? Ah, qué chiste. Entonces... rock antibalas, no pasa nada. Totalmente. Entonces, eso de que entiendan que sí, pero no le cierro si alguien se quiere acercar a platicar, yo siempre tengo ganas de platicar. Es una de las cosas que más me gusta a mí, platicar con la raza, ¿no? Soy muy mamón, pero he tenido la fortuna de que donde nos hemos presentado a tocar o que he hecho otras cosas, siempre ha habido muy buena respuesta de la gente. Y yo siempre le digo a la gente, acérquese, si quieren preguntar algo. O sea, yo sé que no es una gran cosa, pero si de algo les sirve lo que yo sé hacer, lo que yo puedo decirte, donde yo he estado metido, con toda confianza, acérquense, ahí está, pues, o sea, no, para mí es un honor que alguien se acerque y me pregunte, así como tú me invitaste, todo es de decir, hey, quiero que digas algo, o sea, de algo puede servir lo que dices tú. Y básicamente es eso, o sea, no, ustedes acérquense, no pasa absolutamente nada. No para que les robe la cartera, pero fuera de eso no. Oye, ¿tienes redes sociales donde puedes seguir la raza? Sí. Malverde, a ti personalmente. En Facebook, no, ¿cómo estoy?
Ahorita estoy como Roberto F, nada más en Facebook. Quité mis apellidos porque mi papá se llama igual y una doña me abordó. Fue todo un rollo. Y es real. Entonces, quité mis apellidos. Pero está en Facebook, Diagonal Malverde Blues Experience, en Instagram igual. Y pues en Facebook, pues ahí estamos. Todos, ¿no? En Malverde Blues Experience, en pues, Spotify y todo. Sí, ahí a través de mi perfil de Facebook, ahí los conecto con todo, ¿no? Genial. Roberto, muchas gracias. A mí no me queda más que decir que, plebes, no lo he mencionado, no les cuesta nada, es gratis suscribirse, compartir. Y qué bueno que siguen apoyándonos acá para tener invitados, igual que ahorita estas charlas amenas y que podrían durar toda la noche, seguramente. Totalmente. Nos falta el café y las caguamas, pero todo, algún día vamos a hacer un formato de esos. A ver qué pasa. Va a obligar y muchas gracias. Y sí, suscríbanse, denle click, no tanto para lo que ustedes se imaginan, sino para que crezca la escena. Pues que esto se trata, tiene que mover. Así es. Así es, muchas gracias, Roberto. Puñito. Cuídense mucho, pues ahí estamos a la orden. Chingón, muchas gracias, brother. Nos vemos, plebes.